a recibir el consejo de Dios, y en esta oportunidad vamos al libro de Efesios y vamos a detenernos en el capítulo 1 y leemos desde el versículo 1 al versículo 5. Así que usted puede ir a la palabra de Dios y al estar ubicada, diga amén, pastor, estamos ubicados. Y damos lectura. Efesios capítulo 1, verso 1 al verso 5. Y dice la palabra con autoridad de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. ¿Está conmigo? Verso 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Damos gracias a Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana y te damos gracias por esta palabra, Señor, y gracias por el propósito que en ella, en tu palabra, es contenida. Gracias por mis hermanos, por mis hermanas, aún por las visitas, Señor, y gracias por el Espíritu de Dios que inspiró la palabra y que también la reveló, que una vez más verdades de la palabra sean reveladas a nuestros corazones. Creemos que las tinieblas, sus intenciones y maquinaciones quedan nulas, inoperante, inactiva, y en el nombre de Jesucristo, conjunto con la iglesia, la reprendemos y le echamos fuera, como dice tu palabra, que reprendamos las obras infructuosas de las tinieblas. Y pedimos, Señor, que en este momento la palabra corra, fluya con el poder del Espíritu Santo, para hablar, para marcar y para que la palabra halle una habitación en nuestras vidas. Bendícenos hoy en el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre. ¿Cuánto da la gloria al Señor? Amén. En este último siglo, de tanto que revisan el libro de Éfeso, tanto los teólogos, los exegetas de la Biblia y los eruditos de la Biblia, al revisar este libro de Efesios una y otra vez, ellos han declarado que Efesios es la epístola superior de todas las epístolas que el apóstol Pablo ha escrito. Así que ellos concluyen en ello porque Efesios, a través del apóstol Pablo, tiene un mensaje que habla de su vida personal y habla también de la vida práctica, y que tiene un mensaje Efesios para los cristianos de todos los tiempos y todas las edades. Es por eso que los exégetas, teólogos y eruditos de la Biblia, cada vez que revisan el libro de Efesios, como le estamos diciendo, ellos dicen la epístola que es superior a todas las epístolas de el apóstol Pablo o escrita por él. Y es interesante este tema acerca del apóstol Pablo, y quiero detenerme en un versículo o en una frase interesante. Dice en el versículo 5, en la última coma, según
el puro afecto de su voluntad. Encontramos a un Dios a través de Cristo que quiere dar afecto. Y una de las cosas interesantes del libro de Efesios es que en lo personal Pablo comprende que hay tres cosas que afectan al hombre, al creyente, por la cual se necesita el afecto de Dios. Hay tres cosas que afectan. Una es los cambios, que todo cambia. La otra es, ¿qué tenía que hacer Pablo ante los cambios? Y la otra es, ¿qué respuesta podía dar Pablo a los cristianos de esa historia y de nuestra historia? Así que todo cambia. ¿Qué debemos hacer nosotros ante los cambios? ¿Y qué respuesta podemos dar a nuestras generaciones con respecto a los cambios o ante los cambios? Usted debe saber que el proceso de un hombre, mire los cambios, primero es niño, luego adolescente, luego adulto, luego anciano, y mire los cambios. ¿Por qué? Es natural que todo cambie. Los sistemas cambian, las sociedades cambian, todo cambia. Los avances científicos cambian, los avances tecnológicos cambian, todo cambia y eso es algo que es normal. Pero los cambios que afectan a una persona, entonces se convierten en una amenaza. Dios sabe que todo cambia. Dios sabe que el hombre necesita qué hacer ante los cambios. Y Dios sabe que el hombre ante los cambios debe dar respuesta a las generaciones que vienen después de él. Por lo tanto, Pablo en este libro, o esto que escribe Pablo a la iglesia de Efesios o Éfeso, es algo muy interesante. Cuando usted está en su casa, usted puede leer Efesios las veces que quiera leerlo. Algunos han leído Efesios 20 veces, otros 100 veces, 200, 300 veces. Y cada vez que nosotros podamos leer una epístola corta de 6 capítulos como Efesios, algo Dios va a hablarle a usted. Y es interesante porque en esta epístola, Pablo comprende que todo cambia. A veces cuando nosotros vivimos cambios que nos afectan, entonces nos encerramos ante los cambios. No sabemos qué hacer ante los cambios. No sabemos dar respuesta a ello. Por lo tanto, los cambios que afectan la vida de las personas abruman, hacen la vida difícil y compleja en las vidas y en las personas. Por lo tanto, quiero persuadirles a todos a través de la epístola que todo cambia, que los cambios son normales. Si usted observa el ecosistema, usted va a encontrar que todo cambia. En la vida, algunos tienen un buen empleo y luego, pasado el tiempo, los despiden del empleo, todo cambia. ¿Cuántos hombres no sufren porque aman a su esposa y la esposa dijo hasta aquí llegó todo? Porque todo cambia, hay cosas que cambian. ¿Cuántas mujeres que aman a sus esposos, a sus maridos? El marido de repente dijo un momento dado, hasta aquí llegó todo, porque todo cambia. Y esa es una realidad que la iglesia de Éfeso, a través del apóstol Pablo, tenía que comprender que todo cambia. Pablo escribió cuando estaba en libertad, pero cuando escribe la epístola, Pablo la escribe estando preso. Mire, la libertad y luego prisión. Cambió todo cuando estaba en la libertad y ahora que estaba en prisión todo había cambiado. Y Pablo comprende
que todo cambia. Y Pablo se planteaba a sí mismo, ¿qué debo hacer ante el cambio? Y Pablo también, cuando se mira a sí mismo, ¿qué puedo aportar a las generaciones, descendencia que viene ante los cambios? Los cambios, como estamos hablando, los cambios que afectan se convierten en una amenaza. Cuando usted lee el verso 1 conmigo, ¿lo está leyendo? Pablo, que dice, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y observe esto, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Pablo reconoce que en la iglesia de Éfeso habían creyentes consagrados a Dios, apartados para Dios, hombres santos para el Señor. Pablo lo reconoce. Y Pablo también reconoce a esos creyentes fieles a Dios, fieles a la autoridad, fieles a la iglesia y que son fieles a lo que ellos hacen. Más sin embargo, a esos santos y fieles, los cambios que le afectan pueden ser una amenaza también para ellos. De repente usted dice, yo soy una persona consagrada a Dios, yo soy una persona que soy fiel a Dios, pero más, no estamos excluidos cuando el cambio que nos afecta amenaza nuestras vidas. Por eso que vemos creyentes desanimados, y estamos hablando de creyentes, como dice la palabra, santos y fieles, desanimados, desmotivados, abandonan lo que hacen en la obra del Señor, pierden el interés por las cosas de Dios. Vemos a creyentes cometiéndose errores, equivocándose, tomando malas decisiones, porque algo cambió, y como ese cambio le afectó, enseguida vino una amenaza a él. Así yo no sé si usted está bajo una amenaza, no una amenaza de alguien, de un enemigo tuyo, o de una persona, sino la amenaza que vienen cuando las cosas cambian y nos afecta. Los cambios que te afectan son amenaza en tu vida. Así que, si usted me sigue en la epístola, usted encuentra que Pablo está hablando a quién: gente consagrada, gente santa y gente fieles, donde el cambio también iba a venir a ellos, así como vino a Pablo de estar en libertad y luego en prisión. Vino un cambio en Pablo y Pablo tenía que hacer algo. Y Pablo aprende esta maestría de la vida práctica, porque una de las cosas es que es algo personal en el apóstol Pablo que él aprende, y es algo también que le hace que su vida sea una vida práctica en el sentido ante aquello que nos afecta, donde la vida se convierte difícil, compleja y no sabemos qué hacer con ella. Entonces se necesita la vida práctica, y por eso es escrito el libro de Efesios. Así que todos nosotros, los santos y los fieles, dice Pablo, y para nosotros que también nos equivocamos y cometemos errores, quiero decirte una verdad que te va a acompañar todos los días de tu vida. Cuidado con los cambios que te afectan, porque estás amenazado por ellos. Y Pablo lo escribe. Amén. Todo cambia, los cambios son normales. Amén. Precisamente la Escritura dice, por los cambios que afectan, por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿De qué está hablando? De los cambios que afectan. Antes no había maldad como hay ahora, y ahora eso nos afecta a nosotros. Cuidado, puede ser una amenaza con destruirte, desanimarte, desmotivarte, abandonar el camino de Dios, un camino bueno, precioso, un camino lleno de promesa y de abundantes bendiciones. Cuidado con el cambio que afecta a tu vida, porque te está amenazando.
Y mire cómo ha cambiado nuestro país. ¿Cómo ha cambiado nuestro país? ¿Ve? Los cambios que te afectan te están amenazando. Amén. Así que Pablo, en toda la epístola, Pablo da algunas recomendaciones. ¿Qué se debe hacer ante los cambios que afectan? ¿Qué puedo aportar yo a los cristianos y a las generaciones que vienen ante los cambios? Esa fue la preocupación del apóstol Pablo. Por eso que los teólogos, exégetas, eruditos de la Biblia, ellos hablan de la epístola de Efesios o de Éfeso como la epístola superior a todas las epístolas. Amén. ¿Alguna vez a propósito, alguna vez en un momento dado de tu vida, algo cambió que te afectó? A mí siempre me pasa. Siempre me sucede. Siempre me acontece. Más entiendo que los cambios que afectan son normales, pero debes tener prevención y saber qué hacer con esos cambios, porque si te afectan son una amenaza en tu vida. La recomendación del apóstol Pablo, lo primero que vamos a ver acá, es lo que dice la Escritura en el verso 5. Dice, por amor, ¿está conmigo? Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Cuando el cambio amenaza con destruir mi vida, yo lo que necesito es a alguien que con sus palabras, que con su acompañamiento, con su ayuda, me dé afecto. Porque si no encuentro a nadie que me da afecto, y si nosotros lo visualizamos dentro de la iglesia, nosotros decimos, me voy de esta iglesia porque no hay amor. En otras palabras, me voy porque no me dan afecto. Claro, esta es una iglesia de Dios. ¿Verdad? Es una bendición estar acá. Gracias al Señor. Usted, todos los santos, los llamados, los redimidos por la sangre del Cordero. Es una belleza lo que Dios hace con nosotros acá en el Soler. Y donde Dios nos envíe, algo precioso hace el Señor. Nosotros tenemos que ver qué le decimos a las personas ante el cambio que les afecta. Y nosotros debemos aprender a dar afecto a las personas ante el cambio que les afecta. Amén. Si usted va a la historia bíblica, hemos hablado muchas veces de eso. El primer milagro que aparece en Mateo capítulo 8, versículo 1 en adelante. En ese milagro de un leproso, dice la palabra que ya este hombre había sido declarado como leproso, en otras palabras, condenado a morir por la lepra. En otras palabras, aislado de lo demás porque era una enfermedad contagiosa. La lepra era el destino de la muerte de un leproso, pero cuando aparece Jesús, un leproso se acercó. Y Jesús tenía una palabra de cambio ante los cambios que afectan. El hombre dijo, si quieres puedes limpiarme. Lo tocó, le dio afecto. Claro que quiero. Se limpió. Y al instante, dice la palabra, la lepra desapareció. No hay nada ni nadie en la vida como el afecto que el Señor da a nuestras vidas. Olvídese de los demás.
Personas destruidas por otras, cuando el Señor les da afecto, se levantan. Personas desahuciadas, el Señor les sana, se levantan. Personas abrumadas por los problemas, por los cambios que le afectan, cuando el Señor da afecto, lo restaura, lo levantan. Personas con un pasado horrible, destructivo, vino el Señor, le dio afecto y cambió la vida de muchas personas. Todavía sigue cambiando vida de muchas personas. Amén. Pablo descubre en todos los 6 capítulos del libro de Éfeso que los cambios que afectan son una amenaza. Pero Pablo también le enseña a la iglesia de Éfeso que hay un Dios que no cambia. Él es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. El mismo Dios de todos los tiempos. Dios nunca va a cambiar. Eso es poderoso. Dios nunca va a cambiar. ¿Bien? Dice la palabra, por el puro afecto de su voluntad. En otras palabras, el hombre ante los cambios que les afectan toman malas decisiones, se equivocan, reniegan de mí, me abandonan, ya no quieren estar más conmigo. Pero Dios, aún así, de su voluntad, no importa, yo estoy para darles afectos. Para eso está Dios en este 2026, para darte afecto. Amén. Qué bueno es nosotros comprender que tenemos un Dios que no cambia. Si usted va al Génesis, hizo al hombre y dice la palabra y vio que era bueno, y luego ¿qué hizo? Lo bendijo. Y en los textos que leímos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Cambió Dios? No cambió. Es un Dios que bendice y lo demuestra desde la creación, y luego pasa el tiempo, las edades, y luego sucede más o menos desde Adán como más de 4.000 años, y encontramos a un Dios en 4.000 años que nunca cambia y que siempre en el puro afecto de su voluntad, de voluntad del corazón de Dios, Él decidió darnos afecto ante los cambios que nos afectan. ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no quererle? ¿Cómo no servirle? Amén. Y eso es lo que estaba pensando Pablo. Amén. Los cambios que afectan hacen que las personas lleven vida de sufrimiento y de dolor. Se acabó el sufrimiento y el dolor, pero encontramos a un Dios que no cambia, un Dios que dio afecto desde el momento de la creación y todavía sigue dando afecto a nuestros corazones rotos, a veces nuestros corazones divididos, nuestros corazones cansados, fatigados. Todavía Él sigue dando afecto a nuestras vidas. Y dice la palabra, por el puro afecto de su voluntad, Efesios capítulo 1, verso 5. Así que encontramos a un Dios que no cambia. Nunca Dios va a cambiar. No dice la palabra que Dios es amor, nunca va a cambiar. Es su naturaleza, nunca va a cambiar. Amén. Ante los cambios que afectan, nunca pase por alto, por favor, que hay un Dios que quiere darle afecto a su vida.
Hemos hablado en clase pasada que las personas cuando tienen problemas ya la tienen difícil. La persona que tiene problemas la tienen difícil. Y si el problema viene por los cambios que afectan, la tiene un poquito más difícil. Y sin Dios, más difícil está. Nosotros necesitamos, indudablemente, el puro afecto de su voluntad. ¿Cuántas cosas no hemos vivido nosotros? Me decía un hermano: oye, hermano, la historia mía es larga. Cuando fui inconverso, pero sé que lo dijo de corazón, pero por la misericordia de Dios estoy acá donde estoy. ¿Sabe por qué? Por el afecto que Él nos da. Si Dios no me da ese afecto, que estamos hablando que el afecto de Él trae satisfacción, estamos hablando que el afecto de Él trae tiempos nuevos. Es una de sus traducciones cuando hablamos y revisamos la Escritura, cuando nosotros hablamos acerca de afecto, habla de la intervención de Dios que trae satisfacción en medio de los cambios que nos afectan. La gente cuando no experimenta la sensación de el afecto de Dios, entonces dicen: ¿para qué voy a vivir? No quiero vivir más. Pero cuando el Señor trae afecto, entonces trae satisfacción al corazón. Cuando Él trae afecto, trae tiempos nuevos para nuestras vidas. Indudablemente, en toda la historia, la humanidad ha necesitado la intervención de Dios para dar el puro afecto de su voluntad. Cuando tienes una relación con el afecto de su voluntad, vas a tener la sensación que no todo está terminado. Vas a tener la sensación que no vas a morir. Vas a tener la sensación que ese problema se va a resolver. Vas a tener la sensación que vas a tener la victoria en tus batallas. Pero importante, lo que quiere Pablo despertarle a los lectores de Éfeso, que somos nosotros, y aquello en esa historia, es que hay un Dios que quiere darnos siempre, nunca cambia, afecto al corazón. Dios nunca va a cambiar eso. Amén. Una vez cuando descubrí ese afecto, mi esposa está aquí, a veces me dice: no hables cosas de esas. Cuando Él comenzó a darme afectos, había momentos en las relaciones que nuestras cosas cambiaron y me afectaban. Como hombre, no lloraba delante de ella, me encerraba en un baño a llorar, porque mi relación, algo que cambió, un cambio que afectaba mi vida. Cuando el Señor comienza a dar afecto a mi corazón, ella me observaba y me decía: ¿qué te pasa? Nada. ¿Ya no me quieres? Claro que te quiero, te amo. ¿Y por qué no eres como antes? Ah, muy bien, le dije. Es que el Señor Jesús ha llenado mi corazón. El Señor Jesús, en otras palabras, ha dado afecto a mi corazón. Hermano, hermana, ante los cambios que te afectan, no corras por aquí ni por allá. Ante los cambios que te afectan, busca al Señor, porque Él te va a dar afecto
que traerá satisfacción y traerá nuevo tiempo de esperanza a tu vida y a tu corazón. Es por eso que en medio de tantas cosas que hemos vivido como nación acá en Venezuela, en tantas adversidades, en situaciones que no sabemos qué va a pasar en el día de mañana, pero lo que sí sabemos, que hay un Dios que no cambia, que hay un Dios interesado en dar afecto a nuestras vidas y levantarnos cuando estamos débiles, y levantarnos cuando hemos fallado, cuando hemos pecado, y levantarnos en medio de los problemas. Hay un Dios que está con nosotros. Amén. Ese verso 5 es un verso interesante porque estamos hablando del afecto que Dios da ante los cambios que nos afectan. Amén. Pablo, de la libertad a la prisión, hubo un cambio que posiblemente afectara la vida del apóstol Pablo. Pero su vida con Dios aprendió en ella, en la vida con Dios, el apóstol Pablo aprende que los cambios que afectan el remedio es el afecto que el Señor da, es el remedio. Por eso que te acabo de decir, ante el cambio que te afecta, no corras por aquí y por allá. Dios da afecto. Amén. Jesús estaba con los discípulos, iba caminando y ya era como el mediodía, con ese sol, con esa calor de la historia, y ellos tenían también hambre. Los discípulos dicen: bueno, Señor, quédate en este pozo, el pozo de Jacob, que nosotros vamos a comprar alimento. Y llegó esta mujer a sacar agua, dice la escritura, del pozo de Jacob. Y Jesús le dice, tiene una conversación. Inmediatamente ella responde ante los cambios que afectaron su vida. ¿Cómo tú, siendo judío, me pide a mí, que soy mujer samaritana y estamos enemistados, divididos, y nosotros nunca nos llevamos bien? ¿Cómo me pides a mí que te dé agua? ¡Ja! Mujer, si conocieras el don de Dios. ¿Y sabes cuál era el don de Dios? Era dar afecto a una mujer destruida por los cambios de los maridos que había tenido, de sus fracasos, de su frustración y del maltrato que recibían de otro por tal condición que había afectado su vida. Jesús, interesado en dar afecto, ¿dónde está tu marido? No tengo marido. Pero prevaleció la voluntad de Dios, el afecto de su voluntad, que le dijo: has tenido varios maridos y el que tiene ahora tampoco es tu marido. Entonces el Señor, con el afecto, rompe las barreras de las diferencias. Con el afecto el Señor rompe los prejuicios que separan. Jesús, con el afecto, bendice a una mujer y trae cambio en el corazón de ella, que le dijo, en mi entender, le dice: quédate aquí, voy allá a mi gente. Y cuando llegó allá, he conocido a alguien que me dijo mi vida. Comenzó a hablar esta mujer, afectada por los cambios de la vida. Ella inicia a conversar con los suyos y le dice con alegría, con entusiasmo, contenta, le dice: conocí a alguien que me dio afecto en la vida. Y luego
Los otros también que habían sido afectados por los cambios de la vida. ¿Quién es? Y les habla de Jesús. Y luego que les habla de Jesús, queremos conocerlo. ¿Cuándo lo conocen? Le dice, no solamente creemos por tu palabra, creemos porque lo hemos visto a Él. Cuando usted busca a Jesús, usted no espere nada malo de Él. Porque toda persona que Dios le da la capacidad de conocer el don de Dios, nunca deja a Dios. Porque no va a encontrar el afecto que trae a su vida satisfacción y que da la sensación de nuevos tiempos, no se encuentra fuera de Jesús. Si se encontrara fuera del Señor Jesús, este mundo sería feliz. Amén. Una persona, ante los cambios que le afectan y que es una amenaza en su vida, esa persona va a dañar a otra, va a perjudicar la otra al otro. Y así está nuestro mundo hoy. Es por eso que los exégetas, los eruditos de la Biblia y los teólogos de este siglo, una vez que revisan una y otra vez el libro de Efesios, la epístola a los Éfesos, ellos entonces dicen, la epístola es superior a todas. Amén. Es un libro precioso. Hágalo intencionalmente de leerlo tantas veces que pueda. Y algo va a pasar en su vida, en su corazón. Ahora, Jesús muestra, o la palabra muestra, las distintas maneras de Dios dar afecto a las personas o a los creyentes que están afectados por los cambios en la vida. Amén. ¿Está conmigo? Lo primero, verso 2, dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Nosotros sabemos que lo que observaban en el Antiguo Testamento, ellos veían a Dios como un Dios lejano, como un Dios imposible de tenerlo. Ellos miraban a Dios como un Dios austero, castigador. Y aparece Pablo. Y Pablo, con lo que aprendió en saber que todo cambia, en el saber qué hay que hacer ante los cambios y qué respuesta tengo para las generaciones que vienen ante los cambios. Y Pablo conoció esto muy bien porque tenía un Señor poderoso que se lo mostró, se lo enseñó y se lo reveló al corazón del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo habla de Dios y dice de Dios, ¿qué dice? Dios y Padre. Ya no es el Dios lejano, imposible de poderlo tener. Ya no es un Dios castigador y austero como algunos interpretaban en la antigüedad. Pablo, con toda naturalidad y por el afecto del Señor en su vida que lo transformó, que lo cambió, que le hizo una persona nueva, de Saulo a Pablo de Tarso. Luego de ese puro afecto del Señor en la vida del apóstol Pablo, Pablo entonces habla de Dios como su Padre. Amén.
De tanto Dios date afecto, porque Dios quiere darte afecto no un momento, todo el tiempo. Dios quiere dar afecto a tu corazón en todo tiempo, en todo momento, en todas las edades, en cualquier circunstancia. Dios quiere dar afecto a tu corazón. De tanto Dios date afecto, lo vas a ver como un padre. Por cierto, ¿cómo ve usted a Dios? No, Dios se olvidó de mí. No lo ves como padre. No sé. Dios se olvidó de mí. No lo ves como padre. Dios no me ayuda, no responde mi oración. No lo ves como padre. Porque de tanto afecto que Dios te da, lo lógico que aprendió Pablo es que vas a ver a Dios como un padre. Amén. Usted disciplina a un niño que usted lo ama. El niño que recibe la disciplina de usted, que usted lo ama, él va a soportar la disciplina por el simple hecho de que él sabe que usted le ama. En otras palabras, por el simple hecho que usted le da afecto. Amén. Yo nunca supe que fue correr detrás de mis hijos. Te voy a... Porque una de las cosas que siempre me aseguré, dale afecto. Dale afecto. Otros lo veían como el padre sinvergüenza, el padre que... Hay una palabra fea, el padre alcahueta. Pero siempre le di afecto y los disciplinaba. Y cuando ellos se equivocaban, ya nosotros teníamos las reglas establecidas. Y yo le dije, ¿qué pasó? Le decía, ¿qué pasó? Espérame en el cuarto. No tiene necesidad de corretearlo. Te escucho. Bueno, papá, hice esto, esto, lo otro. Y nosotros teníamos categoría de 3 regalos. 3 regalos es 3 buenos correazos. Bueno, papá, me gané 2 regalos. El mismo se quedaba en ropa interior. Él colocaba las manos como rendido a esperar sus regalos. Luego, cuando fueron creciendo, no manifestaban el dolor con lloro, sino que la lágrima le corría. Y yo le decía, te equivocaste. Sí, sí lo sé, papá, y me abrazaba y lo abrazaba. Te puedo decir que cómo el afecto cambia vidas. Más, estás limitado, limitada a dar afectos a los tuyos que amas, que son de los tuyos. Pastor, hoy escuchando esa reflexión, pastor, yo quiero cambiar mi vida. Búscala a Él, porque Él te va a dar afecto. En mi niñez fui maltratado. De los 6 hermanos, el peor niño era yo. Ya usted se puede imaginar. Y fueron madres que cuando te castigaban, lo hacían con tanta severidad que hasta que no vieran que estaba roto en la piel, no me dejaban de pegar.
Después entendí en el Señor que mi madre no fue una mujer que recibió afecto. Entonces es una cadena. Cuando pienso en el afecto del Señor, Dios, el Señor, quiere darnos afecto para que seamos felices. Soy feliz por el puro afecto de su voluntad. Quizás no me merezco tanto afecto, pero Él en su voluntad lo decidió así. Él decidió darte afecto a ti. Quizás que cuando piensas en ti mismo, usted dice a sí mismo, no lo merezco. Mi esposa me decía, mi hijo, Dios sí ha sido bueno con nosotros. Y eso habla de que Dios nos ha dado afecto a nosotros. Usted que me está escuchando, usted merece ser feliz. Amén. Así que encontramos en este verso, seguimos hablando del afecto de su voluntad. El domingo que viene, el otro domingo y todo el mes. Porque no quiero pasar por alto todos los afectos ante el cambio que nos afecta a nosotros, que es una amenaza que quiere destruirnos. Dios nos da afecto porque Dios desea que los cambios de la vida que nos afectan no nos destruyan. Dios no quiere verte destruido, destruida a ti. Dios quiere verte feliz, sano, sana. Dios quiere darte afecto para que tu vida sea otra vida, para que los cambios, la transformación que necesita, que usted piensa que usted necesita, es por el afecto de su voluntad. Encontramos entonces en el verso 2, la manera de dar afecto es que Él lo hace porque es nuestro Padre. Amén. ¿Habrá alguien acá entre nosotros que no ha recibido a Cristo Jesús? ¿Habrá alguien acá entre nosotros que se había apartado del Señor y quiere reconciliarse? Hoy es el momento para orar juntos. Hoy es el momento de la reconciliación y de la restauración. Hoy es una oportunidad para venir ante Él y poder recibir el afecto que Él quiere darnos a nosotros. Si alguna vida está amargada, está deprimida, oprimida ante los cambios que la afectan, no quiero irme de este lugar sin orar por ti, porque el interés y mi intención es que Dios te dé afecto y no salga de este lugar igual. ¿Qué le parece si estamos sobre nuestros pies? Y damos un aplauso al Señor.